Alejandro Osuna apagó el teléfono y suspiró pesadamente. Las 4 de la madrugada era demasiado temprano para este tipo de llamadas, especialmente cuando se trataba de su única hija. Yana había vuelto a meterse en problemas. Esta vez todo era más serio que los coches destrozados y las peleas en los clubes nocturnos. El robo de una boutique de lujo en la Gran Vía era un asunto de gran escala. Las cámaras habían captado los rostros de todos los participantes, incluida su hija de 18 años, que había hecho guardia mientras sus amigos de la Juventud Dorada se llevaban las cosas caras. «Papá, tienes que ayudarme», le sollozaba por teléfono. Solo fue una apuesta, una idea estúpida. Nadie pensó que llegaría tan lejos. Alejandro sabía que tenía poco tiempo. Por la mañana la policía comenzaría las redadas y las grabaciones de las cámaras de seguridad ya habían sido entregadas al juzgado de instrucción. Sus contactos en las fuerzas del orden eran extensos, pero no ilimitados. Este caso requería medidas radicales. Hojeando la agenda, se detuvo en un número conocido. Simón Yarillo era un hombre al que debía su reputación como uno de los mejores abogados penalistas de Madrid. Hace 3 años, gracias precisamente a la defensa de Alejandro, Simón había evitado una larga condena de prisión por una pelea armada en un restaurante. El caso era complicado: testigos, grabaciones de video, acusaciones graves. Pero Alejandro había logrado demostrar que Simón había actuado en legítima defensa, protegiendo a una joven de un grupo de hombres agresivos. «Simón, saludos», dijo Alejandro cuando una voz ronca contestó al otro lado de la línea. «Necesito tu ayuda». «Te escucho, Alejandro». «¿Qué ha pasado? ¿Recuerdas que dijiste que estabas en deuda conmigo? Ha llegado el momento de saldarla». Se hizo el silencio en la línea. Simón Yarillo era un hombre de la vieja escuela, para quien la palabra dada significaba más que la vida. A los 60 años conservaba principios férreos y un código de honor aprendido durante largos años en lugares no tan remotos. «Dime qué necesitas de mí». «Mi hija ha tenido serios problemas. Necesito esconderla durante unos meses hasta que el asunto se calme. Lejos de la ciudad, de la civilización. En algún lugar donde nadie la encuentre». «¿Y quieres que me haga cargo de ella?» «No solo hacerte cargo, Simón. Está mimada, no conoce el valor del dinero ni de la vida humana. En 18 años le he dado todo, excepto la comprensión de lo que son los valores verdaderos. Quizás tú puedas hacer lo que yo no logré». Simón entendía de qué se trataba. Había visto muchos de esos hijos de padres ricos, perdidos, mimados, sin conocer límites. Su propia vida había estado llena de privaciones y pruebas que habían forjado su carácter y le habían enseñado a distinguir lo importante de lo secundario. «Tengo un lugar», dijo finalmente. «Una vieja cabaña de guardabosques en Ávila, cerca del límite con Salamanca. No hay electricidad, gas, agua corriente. Solo bosque, río y lo que puedas conseguir con tus propias manos. Pero te advierto desde ya, si me entregas a la chica, la educaré según mis reglas. Acepto cualquier condición. ¿Cuándo puedes recogerla?» «En 1 hora estaré en tu casa». Alejandro colgó el teléfono y miró la foto familiar sobre su escritorio. En la imagen abrazaba a su esposa María y a la pequeña Yana. Entonces, hace 5 años, aún eran una familia feliz. El accidente de coche que se llevó la vida de María cuando Yana tenía 13 años lo cambió todo. Intentó reemplazar a la madre para su hija, la mimó, la llenó de regalos, cumplía todos sus caprichos. Y este era el resultado: una chica estropeada que no conocía límites y no entendía las consecuencias de sus actos. Yana Osuna estaba sentada en la bañera llena de espuma aromática, bebiendo champán directamente de la botella. Su largo cabello castaño estaba recogido en un moño descuidado, y en su rostro se leía una completa indiferencia hacia lo que estaba pasando. La noche en la boutique de lujo le parecía simplemente otro entretenimiento más, otra idea estúpida de su pandilla. «Yana».
La voz de su padre resonó como un eco en las paredes de azulejo del baño. «Baja inmediatamente». Ya voy, no grites», respondió perezosamente y se levantó lentamente del agua. Durante los últimos 5 años, tras la muerte de su madre, Jana se había acostumbrado a que su padre siempre la sacaba de cualquier problema. Coches destrozados, peleas en clubes nocturnos, escándalos con compañeros de clase, todo se arreglaba con una llamada del influyente abogado a las personas adecuadas. Estaba segura de que también esta vez todo saldría bien. Poniéndose una bata de seda, Jana bajó al salón, donde su padre caminaba nerviosamente por la habitación. Junto a él estaba un hombre desconocido, alto, de hombros anchos, con canas en el cabello corto y una mirada penetrante de ojos grises. En su rostro se leían las huellas de una vida difícil, cicatrices, arrugas, la marca de duras pruebas. «Jana, te presento», dijo Alejandro. «Este es Simón Jarillo. Los próximos 4 meses los pasarás con él». «¿Qué?». La chica miró a su padre con desconcierto. «¿De qué hablas?». «No pienso irme a ningún lado con este hombre». «Sí que vas», dijo firmemente Alejandro. «No tienes elección. Lo que pasó ayer en la boutique puede costarte 10 años de cárcel». Las cámaras lo grabaron todo, y por la mañana la policía comenzará las redadas. Jana vio por primera vez en mucho tiempo en los ojos de su padre no la habitual suavidad y disposición a satisfacer sus caprichos, sino una determinación férrea. Comprendió que esta vez era inútil discutir. «¿Pero a dónde vamos?», preguntó, mirando a Simón con desconfianza. «A un lugar donde aprenderás a valorar lo que tienes», respondió Simón, hablando por primera vez desde que había entrado en la casa. Su voz era baja y tranquila, pero se sentía en ella una voluntad inquebrantable. «Empaca solo lo más necesario. En media hora nos vamos». «¿Lo más necesario?», se indignó Jana. «¿Y qué pasa con mis cosas? ¿Cosméticos? ¿Ropa?». «Todo lo que necesites lo encontraremos allí», respondió secamente Simón. Alejandro se acercó a su hija y le tomó las manos. «Hijita, sé que ahora es difícil para ti entender esto, pero créeme, lo hago por tu bien. Simón es una buena persona, te enseñará lo que yo no pude enseñarte». En los ojos de Jana aparecieron lágrimas por primera vez en mucho tiempo. No lágrimas de ira u ofensa, sino algo diferente, miedo a lo desconocido, quizás la primera comprensión en su vida de la seriedad de la situación. «Papá, ¿y si cambio, si soy una buena chica, me llevarás antes?». Alejandro abrazó fuertemente a su hija. «Jana, la decisión está tomada. 4 meses es el mínimo necesario tanto para que el asunto se calme como para que entiendas qué es que en esta vida». El viejo Land Rover Defender de Simón traqueteaba por el camino rural, llevando a Jana cada vez más lejos del mundo familiar. Por la ventana pasaban bosques interminables, y la chica se sentaba en silencio, apretando contra su pecho una pequeña bolsa de viaje, lo único que le habían permitido llevarse de casa. Simón al volante también guardaba silencio. Entendía que ante él había un niño mimado, acostumbrado a obtener todo a la primera petición. A tales los había visto muchos, hijos de padres ricos que se metían en historias criminales por aburrimiento e impunidad. Pero en este caso se trataba de una deuda de honor con el hombre que le había salvado la vida y devuelto la libertad. «Dígame, ¿dónde vamos a vivir?», rompió el silencio Jana. «Ya verás», respondió brevemente Simón. «¿Hay internet allí?». «No». «¿Tiendas?». «Tampoco». «¿Y qué hay entonces?». Simón se volvió hacia ella y sonrió por primera vez, pero esa sonrisa no era especialmente amistosa. «Allí está todo lo necesario para vivir. Bosque, río, animales, peces, bayas, setas. Todo lo demás depende de cuánto estés dispuesta a trabajar». Jana no entendió a qué se refería, pero algo en su tono la hizo callar. El camino se volvía cada vez peor.
El asfalto hacía tiempo que había sido reemplazado por grava rota, luego por un sendero rural, y ahora viajaban por un sendero forestal apenas visible. Las ramas de los árboles arañaban el techo del automóvil y las ruedas se hundían en charcos profundos. El viaje duró 5 horas. Primero por la autopista hasta Ávila, luego por carreteras regionales y finalmente por senderos forestales donde el coche apenas se las arreglaba para pasar entre los árboles. De aquí en adelante solo a pie, dijo Simón, deteniendo el coche en un pequeño claro donde una vez había estado un puesto forestal. Ante ellos se abría un bosque espeso. Ningún signo de civilización, ni carreteras, ni líneas eléctricas, ni siquiera humo de chimeneas. Yana por primera vez en su vida se encontraba en una verdadera zona remota. ¿Y dónde está la casa?, preguntó, saliendo del coche. A 2 kilómetros de aquí. Iremos a pie. Simón sacó del maletero una gran mochila y varios paquetes con provisiones. Yana miraba sorprendida cómo se echaba todo eso encima. ¿Y yo qué llevo? Tu bolsa. Por ahora no podrás con más. Se adentraron en el bosque por un sendero apenas visible. Yana, acostumbrada a las aceras urbanas y los tacones, en zapatillas deportivas y vaqueros se sentía insegura. Las ramas se enganchaban en la ropa, las raíces de los árboles se enredaban bajo los pies y después de medio kilómetro ya se quedaba sin aliento. ¿Podemos descansar?, pidió. Descansarás en casa, respondió Simón sin volverse. Otra hora de camino tortuoso, y ante ellos apareció una pequeña cabaña. Vieja pero sólida, con ventanas tapiadas y un techo cubierto de material para techos. Al lado había un pozo con una grúa, y detrás de la casa se veía una sauna. Aquí está la casa, dijo Simón, sacando una llave del bolsillo. Yana miraba con horror esta pobreza. En su comprensión, una casa era una mansión de varios pisos con piscina, gimnasio y cine en casa. ¿Y aquí? Esto no es una casa, es una ruina, exhaló. Esta será tu casa durante los próximos 4 meses, respondió tranquilamente Simón, abriendo la puerta. Dentro no era mejor. Una habitación con un horno ruso, una mesa, 2 taburetes, 2 camas viejas en las esquinas. Ni rastro de las comodidades de la civilización. ¿Dónde está el baño?, preguntó Yana. Detrás de la casa, asintió Simón hacia la puerta. Verás una caseta bajo los pinos. ¿Y la ducha? La sauna. La calentaremos los sábados. ¿Y la nevera? El sótano. En tiempo cálido está fresco allí, la comida no se echa a perder. Yana se dejó caer en un taburete y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente indefensa. No sabía cómo vivir sin las comodidades habituales, cómo cocinar en el horno, cómo sacar agua del pozo. ¿Y qué vamos a comer?, preguntó en voz baja. Lo que consigamos, respondió Simón, desatando sus paquetes. Y por ahora aquí tienes pan, carne en conserva, cereales. Para el primer tiempo bastará. Sacó de la mochila una lámpara de queroseno, la encendió y la puso sobre la mesa. Una débil luz amarilla bailó por las paredes, haciendo el ambiente aún más lúgubre. Acuéstate, dijo. Mañana empezaremos a aprender a vivir. Yana despertó porque alguien la sacudía del hombro. Al abrir los ojos, vio a Simón, que ya estaba completamente vestido y tenía 2 cubos en las manos. Levántate. Es hora de ir por agua. ¿Qué hora es?, gimió la chica, entornando los ojos por la luz que se filtraba por la única ventana no tapiada. Las 6 de la mañana. En el bosque se levantan temprano. Yana toda su vida había sido nocturna. Levantarse a las 6 de la mañana le parecía una barbarie. No puedo, déjame dormir un poco más. No te dejo, dijo firmemente Simón. Hay que traer agua ahora, mientras está fresca. Durante el día en el pozo estará tibia y será desagradable beberla.
Yana se levantó de mala gana de la cama, se puso los vaqueros y una camiseta. Durante la noche en la cabaña había refrescado, y se estremeció. ¿Y el desayuno? Primero agua, luego desayuno. Sin agua no puedes preparar ni té. Salieron al patio. El aire matutino era transparente y fresco, olía a hierba y resina. Yana nunca había visto un cielo tan brillante ni había oído tantas voces de pájaros. Simón le mostró cómo bajar correctamente el cubo al pozo, cómo girar la manivela para subir el agua. Ahora inténtalo tú. Yana se agarró al mango de la manivela e intentó girarlo. El cubo con agua resultó inesperadamente pesado, las manos le dolieron inmediatamente y en las palmas aparecieron rayas rojas de la cuerda áspera. Duele, se quejó. Te acostumbrarás, respondió indiferentemente Simón. Todo lo que se hace por primera vez siempre duele. Con gran dificultad Yana logró subir un cubo. El segundo lo subió Simón mismo, fácil y rápidamente, como si no hubiera agua sino plumón. Ahora llévalo a la casa. El cubo le pareció a Yana imposible de levantar. Lo tomaba con ambas manos, daba varios pasos, lo ponía en el suelo, descansaba, lo levantaba de nuevo. Hasta la casa había solo 20 metros, pero este camino le pareció interminable. Débil, constató Simón, observando sus sufrimientos. Pero nada, en un par de semanas te fortalecerás. En la casa le mostró cómo encender el horno, cómo poner la tetera, cómo cocinar gachas con agua. Cada acción requería esfuerzo y habilidades que Yana no tenía. El humo del fuego mal encendido se metía en los ojos, las gachas se quemaban y él te salió amargo. No está sabroso, hizo una mueca probando el desayuno. Lo preparaste, cómetelo, dijo Simón, devorando metódicamente su porción. Aquí nadie va a cocinar por ti. Después del desayuno la llevó a inspeccionar los alrededores. Le mostró la sauna, el sótano, el cobertizo con herramientas, explicó dónde crecían hierbas comestibles y dónde plantas venenosas. Recuerda todo lo que digo, le advirtió. De esto puede depender tu vida. Yana escuchaba a medias. Estaba aburrida, quería volver a casa, a los entretenimientos habituales. Todas estas conversaciones sobre plantas y supervivencia le parecían innecesarias. ¿Y cuándo vamos a ir a la tienda?, preguntó. Nunca. La tienda más cercana está a 50 kilómetros de aquí, y no hay carretera hasta allí. ¿Y cómo conseguimos comida? Conseguimos la comida nosotros mismos. En el bosque hay mucha caza, en el río peces, en los claros bayas y setas. Todo lo necesario para vivir. Pero yo no sé. Aprenderás. Tienes 4 meses. El resto del día pasó en intentos difíciles de dominar habilidades elementales. Simón le enseñó a cortar leña, pero el hacha en sus manos parecía imposible de levantar. Le mostró cómo distinguir setas comestibles de venenosas, pero todo se mezclaba en su cabeza en una papilla inútil. Le explicó cómo poner trampas para conejos, pero ella no entendía por qué matar animales inofensivos. Al anochecer Yana estaba exhausta física y moralmente. Las manos le dolían, la espalda le dolía, y en su cabeza martilleaba el pensamiento, ¿cómo voy a sobrevivir aquí? Quiero irme a casa, dijo cuando se sentaron a la luz de la lámpara de queroseno a cenar lo que quedaba de carne en conserva. La casa ahora está aquí, respondió Simón. Acostúmbrate. Pero aquí me siento mal. A mí me sentía mal en la celda de la cárcel, pero sobreviví. Y tú sobrevivirás. Yana se echó a llorar. Por primera vez en muchos años las lágrimas no eran un medio de manipulación, sino expresión de una desesperación real. Papá me engañó, sollozaba. Dijo que sería por poco tiempo. Tu padre te salvó la vida, dijo tranquilamente Simón. Si te hubieras quedado en la ciudad, ahora estarías sentada en prisión preventiva. Y allí, créeme, es mucho peor que aquí. Estas palabras hicieron reflexionar a Yana.
Por primera vez entendió que el robo de la boutique no había sido un juego, sino un crimen real. Y que su padre la había enviado aquí no por crueldad, sino por amor. Simón, ¿usted realmente estuvo en la cárcel? Sollozó. Realmente. 7 años. ¿Por qué? Por defender a una chica de violadores. Derribé a 3, uno murió en el hospital. El tribunal decidió que había excedido los límites de la legítima defensa. ¿Y se arrepiente? De haber matado, sí. Es una pena cualquier vida humana. De haber defendido a la chica, no. Hay cosas que son más importantes que la propia libertad. Jana escuchaba y entendía que junto a ella había un hombre que había pasado por pruebas de las que ella ni siquiera sospechaba. Un hombre que había pagado con 7 años de vida por haber actuado según su conciencia. Pasó una semana. Jana se acostumbraba gradualmente al régimen, levantarse a las 6 de la mañana, ir por agua, desayunar, trabajar en casa, almorzar, estudiar el bosque, cenar, dormir con la puesta del sol. Las manos se cubrieron de callos, pero se volvieron más fuertes. La espalda dejó de doler por el trabajo físico. Simón resultó ser un maestro paciente. No gritaba, no regañaba, simplemente explicaba y mostraba metódicamente. Cuando a Jana no le salía algo, decía, inténtalo otra vez. Cuando le salía, asentía, correcto, bien hecho. Hoy iremos por setas, dijo la mañana del 8.º día. ¿Y si me confundo y cojo venenosas? No las cogerás. Estaré al lado. Se adentraron en el bosque con cestas y cuchillos. Simón le mostraba a Jana cómo distinguir un boleto de un falso blanco, cómo encontrar rebozuelos bajo una capa de hojas del año pasado, explicaba por qué unas setas crecen bajo pinos y otras bajo abedules. El bosque es un organismo vivo, decía, apartando arbustos en busca de níscalos. Todo en él está conectado. Las setas ayudan a los árboles a obtener nutrición del suelo, los árboles dan azúcar a las setas. Los animales extienden esporas, los pájaros comen insectos dañinos. El hombre es parte de este sistema, pero muchos lo han olvidado. Jana escuchaba y se sorprendía. En el instituto la biología le parecía una materia aburrida, y aquí, entre árboles y plantas reales, todo se volvía comprensible e interesante. En mediodía llenaron una cesta completa de setas. En casa Simón le mostró cómo limpiarlas, cortarlas, freírlas en la sartén con cebolla. El almuerzo salió sabroso, mucho mejor que las conservas y gachas. Yo misma preparé esto, dijo Jana con orgullo, probando las setas. Tú misma las encontraste, tú misma las limpiaste, tú misma las freíste, confirmó Simón. El sabor es completamente diferente, ¿verdad? Sí. Mucho mejor que en los restaurantes. Porque en los restaurantes cocinan personas ajenas con tu dinero. Y aquí tú misma conseguiste la comida con tus manos. Esta es comida honesta. Después del almuerzo Simón la llevó al río. Vamos a aprender a pescar. El río no era ancho, pero profundo, con agua transparente y fondo pedregoso. Simón sacó del cobertizo cañas de pescar, mostró cómo poner un gusano en el anzuelo, cómo lanzar el sedal, cómo esperar pacientemente la picada. La pesca es meditación, explicó. Aquí no se puede tener prisa, ponerse nervioso, agitarse. El pez siente tu estado de ánimo. Las primeras 2 horas Jana no pescó nada. Le era difícil sentarse inmóvil, quería tirar de la caña, revisar el cebo, cambiar de lugar. Pero Simón repetía pacientemente. Espera. El pez vendrá solo cuando esté listo. Y el pez vino. Inesperadamente el sedal se tensó, el flotador se hundió, y Jana sintió como algo vivo se debatía en el otro extremo. ¡Tira!, gritó Simón. Pero con cuidado, no rompas el sedal. Jana levantaba lentamente la caña, y del agua apareció el lomo plateado de una gran perca. El pez se debatía, tratando de soltarse del anzuelo, pero en un minuto ya yacía en la hierba.
Pesqué. Gritó Yana. Yo misma pesqué un pez. Bien hecho, sonrió Simón. La primera presa es siempre la más importante. Ese día pescaron 3 percas más y una brema. Por la noche freían el pescado en la hoguera y Yana pensaba que nunca en su vida había comido nada más sabroso. Simón, dijo cuando se sentaron junto a la hoguera que se apagaba, ¿usted siempre vivió así? No siempre. En mi juventud era urbano, como tú. Pero la vida me enseñó a valorar las cosas simples. Cuando te quitan todo, la libertad, la familia, el mundo habitual, entiendes que realmente importante es solo poco. Agua limpia, casa cálida, estómago lleno, conciencia tranquila. ¿Y tuvo familia? Simón guardó silencio durante mucho tiempo, mirando el fuego. Tuve. Esposa, hijo. Hace mucho tiempo fue eso. Yana quiso preguntar qué les había pasado, pero algo en la voz de Simón la hizo callar. Empezaba a entender que cada persona tiene su dolor y no siempre hay que avivar con preguntas. Cuénteme sobre la guerra, pidió. Usted luchó, ¿verdad? Simón la miró atentamente. ¿Cómo lo sabes? Por las cicatrices. Y por cómo se mueve. Papá decía que a los exmilitares se les reconoce enseguida. Luché. En el País Vasco. Pasé 2 conflictos, el primero y el segundo. Tenía 20 años cuando llegué allí por primera vez. ¿Y qué pasaba allí? Simón pensó durante mucho tiempo cómo responder a esta pregunta. La guerra es cuando tienes que hacer cosas de las que luego te arrepientes toda la vida. Pero si no las haces, mueres tú o mueren tus compañeros. ¿Y usted mató personas? Maté. Y cada vez me decía, este es un enemigo, quiere matarme. Pero ellos también eran hijos de alguien, esposos, padres. ¿Y cómo se vive con eso? Día a día. Cada mañana te dices, un día más, una oportunidad más de hacer algo bueno. Expiar la culpa ante aquellos que ya no puedes devolver. Yana escuchaba conteniendo la respiración. Nadie nunca le había hablado tan honestamente sobre cosas serias. ¿Y qué era lo más terrible? No la muerte de los compañeros, aunque eso también es terrible. Lo más terrible es acostumbrarse a la guerra. Cuando dejas de sentir dolor por la muerte ajena. Cuando matar se convierte en trabajo. ¿Y usted se acostumbró? Trataba de no acostumbrarme. Recordaba que en casa me esperaban mi madre y mi esposa. Que existe otra vida donde las personas no se matan entre sí. ¿Y qué pasó con su esposa? Simón guardó silencio. La guerra me cambió. Volví siendo otra persona, malvado, desconfiado, incapaz de vida normal. Ella trató de ayudar, soportó mis crisis. Pero cuando me metieron preso por la pelea en el restaurante, entendió que era para siempre. ¿Y se fue? Se fue. Hizo bien. ¿Para qué le servía una vida con un hombre que no puede controlar su ira? ¿Y el hijo? Al hijo se lo llevó a casa de sus padres en otra ciudad. Dijo que el niño necesitaba un padre normal, no un expresidiario con trauma militar. Yana sintió que dolor se escondía detrás del tono tranquilo de Simón. Había perdido todo, familia, libertad, futuro. Y sin embargo no se había roto, no se había amargado definitivamente. ¿Y ahora los ve? No. Es mejor que piensen que morí en la guerra. El recuerdo de un héroe es mejor que un fracasado vivo. Pero usted no es un fracasado. Es una buena persona. Una buena persona no mata gente en una pelea. No destruye su propia familia. No pierde el control sobre sí misma. Pero usted defendía a una chica. Podría haber actuado de otra manera. Llamar a la policía, tratar de hacer entrar en razón a los atacantes con palabras. Pero yo inmediatamente me lancé a la pelea, porque la guerra me enseñó a resolver problemas con la fuerza. Yana entendía que ante ella había un hombre que se culpaba por los errores del pasado,
pero seguía viviendo según principios de honor y conciencia. Simón, ¿por qué aceptó llevarme? Preguntó. Porque estaba en deuda con tu padre. Y las deudas hay que pagarlas. ¿Solo por eso? Simón la miró y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. No solo. Me interesaba saber si podría ayudar a una chica mimada a convertirse en una persona. Y luego, en la casa se había vuelto demasiado silencioso. Es bueno cuando hay alguien de quien cuidar. ¿Entonces me necesita? Te necesito. Como la hija que no tuve. Esa noche Yana se durmió pensando que había encontrado no solo un maestro, sino casi un padre. Un hombre que estaba dispuesto a compartir con ella lo más íntimo, dolor, experiencia, sabiduría. Después de 3 semanas viviendo en la cabaña, Yana ya se consideraba una experimentada habitante del bosque. Había aprendido a encender el horno, cocinar comida simple, distinguir plantas comestibles, pescar. Los callos en las manos se habían endurecido y dejado de doler, los músculos se habían fortalecido, la piel se había bronceado por la constante permanencia al aire libre. Hoy aprenderemos a cazar, dijo Simón la mañana de la 4ª semana. ¿A qué? Preguntó Yana, sirviéndote del samovar que calentaban con piñas. A conejos. Se nos acaba la carne y a la tienda no vamos. Yana hizo una mueca. Le gustaba pescar, parecía inofensivo. El pez era frío, resbaladizo, no parecido a un ser vivo de peluche. Pero un conejo era cálido, peludo, con ojos grandes. ¿No podemos arreglárnoslas con setas y pescado? Podemos, si quieres ganarte a vitaminosis y agotamiento, respondió tranquilamente Simón. El hombre es un ser omnívoro. Para una alimentación completa se necesitan proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas. La carne con sangre es fuente de proteína y hierro, sin lo cual comienza la anemia. Sacó del cobertizo trampas caseras, lazos de alambre fino unidos a estacas. El conejo es un animal inteligente, explicaba Simón, mostrando cómo instalar correctamente la trampa. Corre por los mismos senderos, memoriza cada curva, cada obstáculo. Hay que encontrar el sendero del animal y poner el lazo de manera que el conejo no note el engaño. Recorrieron los alrededores de la cabaña buscando huellas de conejos. Simón le mostraba a Yana cómo distinguir excrementos frescos de viejos, cómo determinar la dirección del movimiento del animal por las huellas de las patas, cómo encontrar lugares de alimentación. Aquí es buen lugar, dijo, deteniéndose junto a un sendero estrecho entre 2 arbustos. ¿Ves? La hierba está pisoteada, en las ramas hay mechones de pelo. Los conejos corren aquí constantemente. La instalación del lazo requería paciencia y precisión. Había que camuflar el lazo con hierba y clavar la estaca de manera que no se tambaleara, pero tampoco fuera demasiado visible. ¿Y si el conejo sufre? Preguntó Yana. Un lazo bien puesto mata rápidamente, respondió Simón. La naturaleza es cruel, pero justa. El lobo mata al ciervo, el zorro al ratón, el hombre al conejo. Es la ley de la vida. Pusieron 5 lazos en diferentes lugares. Simón explicó que había que revisarlos cada mañana, dejar al animal atrapado en el lazo mucho tiempo era inhumano. A la mañana siguiente en uno de los lazos había un conejo. Grande, gris, ya sin vida. Yana se volvió, incapaz de mirar al animalito muerto. Me da pena, susurró. Me da pena, acordó Simón. Y está bien. Matar sin pena solo puede un psicópata. Pero la pena no debe detenerte cuando se trata de supervivencia. Le mostró cómo quitar la piel, destripar la canal, dividir la carne en partes. Era repugnante y terrible, pero Yana se obligó a mirar y recordar. En la ciudad la carne se vende ya lista, bellamente empacada, decía Simón, manejando hábilmente el cuchillo. La gente olvida que alguien murió por su cena. Aquí ves todo el proceso, del animal vivo a la comida en la mesa. Esto es honesto.
El conejo estofado con verduras que encontraron en el huerto abandonado resultó muy sabroso. Yana comía lentamente, pensando que aún por la mañana esto había sido un animalito vivo y ahora se había convertido en parte de su comida. Simón, dijo, cuénteme más sobre lo que significa vivir con honor. Simón dejó la cuchara y la miró atentamente. ¿Por qué preguntas? Porque quiero entender. En mi mundo todos mienten constantemente, engañan, traicionan por beneficio. Y usted vive de otra manera. El honor es cuando actúas correctamente, incluso si no es beneficioso, respondió Simón. Cuando cumples tu palabra, incluso si puedes no cumplirla. Cuando defiendes al débil, incluso si te arriesgas. Pero eso es difícil. Difícil. Pero es la única manera de seguir siendo humano. Sin principios te conviertes en un animal que solo piensa en su propio beneficio. ¿Y si todos alrededor son deshonestos, para qué ser honesto? Para que alguien dé el ejemplo. Si todos esperan a que otros empiecen a vivir honestamente, nada cambiará. Yana reflexionó sobre estas palabras. En su anterior compañía la honestidad se consideraba estupidez y los principios una reliquia del pasado. ¿Y cómo entender qué está bien y qué no? Hay una regla simple, dijo Simón. Pregúntate, ¿me dará vergüenza este acto dentro de 10 años? Si sí, no lo hagas. ¿Y a usted le da vergüenza algo? Muchas cosas. Haber matado gente en la pelea. No haber podido conservar la familia. Que el hijo crezca sin padre. Pero usted no tiene la culpa. Tengo la culpa. De no haber aprendido a controlar mi ira. De haber pensado que la fuerza resuelve todos los problemas. ¿Y qué ahora? Ahora trato de expiar la culpa. Ayudo a la gente cuando puedo. Vivo honestamente. Transmito lo bueno que sé a los que están dispuestos a aprender. ¿Como a mí? Como a ti. Eres una buena chica, Yana. Solo que nadie te enseñó a ser buena. Esta conversación cambió algo en las relaciones entre ellos. Yana dejó de ver en Simón simplemente un vigilante designado por su padre. Ahora entendía que junto a ella había un hombre que había pasado por pruebas que ella ni siquiera soñaba, pero había conservado la capacidad de amar y cuidar de otros. Simón, dijo antes de dormir, quiero aprender a vivir honestamente. Aprenderás, respondió él. Tienes buen corazón. Solo hay que aprender a escucharlo. El tiempo comenzó a empeorar. El calor de julio fue reemplazado por las lluvias de agosto, que caían casi todos los días. El bosque se volvió lúgubre e inhóspito, los senderos se convirtieron en pantano y en la cabaña apareció humedad. Hay que preparar leña para el otoño, dijo Simón, mirando la lluvia por la ventana. Pronto hará frío, y los troncos mojados no arden. Yana ya sabía manejar el hacha, pero talar árboles era una nueva habilidad. Simón le mostró cómo elegir el árbol adecuado, ni demasiado grande, pero tampoco podrido, cómo calcular correctamente la dirección de caída para que el tronco no dañara a árboles vivos. El bosque está vivo, explicaba, marcando con el hacha el lugar para el corte. Cada árbol es importante. Hay que cortar solo lo que muere solo o impide crecer a otros. Trabajaban con impermeables, bajo la llovizna. Yana arrastraba ramas, las apilaba para secarlas, ayudaba a cerrar troncos en leños. El trabajo era pesado, pero ya no se quejaba de cansancio. Durante una de las salidas por leña pasó lo que Simón más temía. Trabajaban a 1 kilómetro de la cabaña cuando oyeron ladridos de perros y voces masculinas. Silencio, susurró Simón, dejando el hacha. Túmbate y no te muevas. Yana se tiró en la hierba mojada, el corazón latía frenéticamente. Las voces se acercaban. A través de los arbustos veía 4 hombres en uniforme militar sucio con fusiles automáticos y mochilas. Desertores, dijo en voz baja Simón. Huyeron de la unidad militar, se esconden en los bosques. Gente muy peligrosa.
Los hombres se detuvieron cerca de su claro. Uno de ellos, joven, con cabeza rapada, examinaba las huellas frescas de su trabajo. Alguien estuvo trabajando aquí, dijo. Cortes frescos, las virutas aún no se han mojado. ¿Quizás guardabosques? Sugirió el segundo. No hay guardabosques aquí desde hace 5 años, respondió el tercero, el mayor. Alguien vive en estos parajes. Hay que encontrar y verificar. ¿Y si no quieren compartir? Los obligaremos. Nosotros tenemos armas, y ellos como máximo una escopeta de caza. Simón se tensó. Yana veía cómo palpaba lentamente con la mano el cuchillo del cinturón. Entendía que si los descubrían, habría pelea. 4 contra 1, malas posibilidades, incluso si ese uno era Simón Yarillo. Los perros olfateaban, ladraban, pero la lluvia lavaba los olores y no podían tomar el rastro. Los hombres estuvieron parados unos minutos más, luego siguieron adelante. Encontraremos su base, decía el mayor, alejándose. Hay que hacer provisiones para el otoño. Simón y Yana permanecieron inmóviles otra media hora hasta que las voces se callaron definitivamente. Solo entonces él se levantó y la ayudó a levantarse. Hay que largarse de aquí, dijo. Nos buscarán. ¿Y la cabaña? La cabaña está lejos, no hay huellas hasta allí. Pero aquí no podemos quedarnos. Recogieron rápidamente las herramientas y se dirigieron a casa, tratando de no dejar huellas. Simón caminaba cautelosamente, se detenía a menudo, escuchaba. ¿Y si nos encuentran de todos modos? Susurró Yana. Lucharemos, respondió brevemente Simón. No hay otra salida. Por la noche sacó del escondite en el sótano una escopeta de caza y una caja de cartuchos. ¿Sabes disparar? No. Aprenderás. Mañana desde temprano. Yana miraba el arma con horror. 2 meses atrás el problema más terrible en su vida había sido una uña rota o un corte de pelo fallido. Y ahora le tocaba aprender a matar personas. ¿Y si no puedo? Podrás, dijo confiadamente Simón. Cuando se trata de vida o muerte, las personas son capaces de mucho. Esa noche Yana casi no durmió. Escuchaba cada ruido tras la ventana, se sobresaltaba con el crujir de los árboles bajo el viento. Por primera vez en 2 meses de vida en el bosque se sintió realmente indefensa. Simón, susurró en la oscuridad, cuénteme sobre la cárcel. ¿Cómo se sobrevive allí? Simón guardó silencio durante mucho tiempo. ¿Para qué necesitas saber eso? Quiero entender cómo se volvió tan fuerte. En la cárcel hay reglas simples, dijo finalmente. No muestres debilidad. No te metas en asuntos ajenos. Cumple la palabra dada. Y recuerda, eres una persona, incluso si otros lo han olvidado. ¿Y daba miedo? Los primeros meses, mucho. Luego te acostumbras. Lo principal es encontrar sentido en cada día. Leer, trabajar, pensar en el futuro. ¿Y qué ayudaba a no romperse? La comprensión de que había actuado correctamente. Sí, excedí la legítima defensa. Sí, maté a un hombre. Pero salvé a una chica de la violación. Por eso se puede sufrir. ¿Y si pudiera volver atrás? Actuaría igual. Algunas cosas son más importantes que el propio bienestar. Yana pensaba en estas palabras. Simón había estado dispuesto a sacrificar la libertad por salvar a una persona desconocida. Y ella por entretenimiento había arriesgado la reputación de su padre y su propio futuro. Simón, ¿soy mala persona? Preguntó en la oscuridad. ¿Por qué piensas eso? Porque solo pensaba en mí. En mis deseos, entretenimientos. Ni una vez ayudé a una persona ajena así nomás. Eras una niña. Los niños son egoístas por naturaleza, es normal. Está mal cuando el egoísmo permanece en la edad adulta. ¿Y ahora soy todavía una niña? Ya no.
En estos meses has madurado unos 5 años. Has empezado a reflexionar sobre cosas serias. ¿Y qué hago con estos pensamientos? Actuar. Los pensamientos sin acciones son solo palabras bonitas. Los cambios reales comienzan con actos. Por la mañana Simón la despertó temprano. Levántate. Vamos a aprender a disparar. Fueron al río, donde los sonidos de los disparos no se oirían desde lejos. Simón le mostró cómo sostener correctamente la escopeta, cómo apuntar, cómo apretar suavemente el gatillo. Lo principal es no tirar, explicaba. La escopeta debe ser una prolongación de tus manos. Respira uniformemente, apunta lentamente, dispara al exhalar. El primer disparo ensordecó a Yana y le dolió el hombro con la culata. La bala se fue hacia el cielo, lejos del blanco, una lata de conserva sobre un tocón. Otra vez, dijo Simón. Al mediodía Yana ya podía acertar a la lata desde 20 metros. El hombro le dolía por el retroceso, los oídos le zumbaban, pero entendía que esto podía salvarle la vida. ¿Y si tengo que disparar a una persona que quiere matarme? Preguntó. No pienses en que es una persona, respondió Simón. Piensa en que quiere hacerte daño. Las dudas matan más rápido que las balas. Después del almuerzo le enseñó otras habilidades de supervivencia en condiciones extremas. Le mostró cómo moverse rápida y silenciosamente por el bosque, cómo camuflarse, cómo dar señales de socorro. Si me pasa algo, decía, ve hacia el este. A 30 kilómetros llegarás a la carretera. Allí para un coche y llegas a la ciudad. ¿Y por qué no irnos ahora? Porque aún no han pasado 4 meses. Y yo di mi palabra a tu padre. Yana entendía que Simón estaba dispuesto a morir, pero no romper la promesa. Para ella esto era una revelación, en su mundo la gente constantemente no cumplía obligaciones, rompía acuerdos, traicionaba amigos por beneficio. Simón, cuénteme sobre usted, pidió por la noche cuando se sentaron junto al horno. ¿Cómo se volvió, así? Simón guardó silencio durante mucho tiempo, contemplando las llamas. ¿Qué respuesta esperas? Preguntó finalmente. Verdadera. Quiero entender cómo una persona se vuelve realmente fuerte. ¿Fuerte? Se rió amargamente Simón. No soy fuerte, niña. Simplemente sobreviví. ¿Pero cómo? ¿Cómo se puede perder todo y no romperse? Simón se levantó, se acercó a la ventana, miró largo tiempo a la oscuridad. En la cárcel hay 2 tipos de personas, dijo. Los que se rompen el primer día y los que encuentran dentro de sí un eje. El eje no es ira ni crueldad. Es la comprensión de por qué estás dispuesto a morir. ¿Y por qué está dispuesto a morir usted? Por la justicia. Por los débiles. Por la palabra dada. Suena bonito, ¿verdad? Sonrió amargamente. En realidad todo es más simple. Simplemente no sé vivir de otra manera. Yana escuchaba conteniendo la respiración. Nadie nunca le había hablado tan honestamente sobre cosas serias. ¿Y qué era lo más terrible en la cárcel? No las palizas, no el hambre, respondió Simón. Lo más terrible es cuando entiendes que el mundo afuera vive sin ti. Que no le importas a nadie, que ya te olvidaron. Pero a usted no lo olvidaron. Papá recordó, lo encontró, le pidió ayuda. Tu padre no me recordaba a mí. Recordaba a un hombre que le debía. Son cosas diferentes. Yana quiso objetar, pero entendió que Simón tenía razón. Su padre no buscaba un amigo, sino un cumplidor de deuda. Pero a mí me gusta usted, dijo en voz baja. Como persona. Es bueno y honesto. Simón se volvió hacia ella y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. Gracias, niña. Tú también me gustas. Especialmente así, real. ¿Cómo real? La que pregunta sobre cosas serias, y no sobre dónde comprar un vestido nuevo. Que no teme los callos en las manos.
Y puede llorar no de ofensa, sino de compasión. Yana sintió como algo cálido se extendía en su pecho. Por primera vez en su vida un adulto veía en ella no una princesa caprichosa, sino una personalidad digna de respeto. Los días siguientes pasaron en constante preparación para el peligro. Simón instaló alrededor de la cabaña un sistema de alarma, latas de conservas en hilos que sonarían si alguien se acercaba. Enseñó a Yana a empacar rápidamente una mochila de emergencia con lo más necesario. Recuerda la regla principal de supervivencia, decía, revisando las trampas. Siempre ten un plan de retirada. Sabe a dónde huir, qué llevarte, dónde esconderte. Yana memorizaba cuidadosamente cada palabra. En 2 meses de vida en el bosque había entendido que Simón nunca decía de más. Cada uno de sus consejos podía salvar la vida. ¿Y si nos separan?, preguntó. Entonces actúa según el plan. ¿Recuerdas el camino a la carretera? Sí. Primero al este hasta el gran pino de 3 troncos, luego por el sendero animal hasta el arroyo, luego a lo largo del arroyo hasta el río, y del río corriente abajo hasta el puente. Correcto. Y no mires atrás, pase lo que pase. Tu tarea es sobrevivir y llegar al lugar seguro. Estas palabras asustaban a Yana, pero entendía su necesidad. El mundo había resultado ser mucho más peligroso de lo que pensaba antes. En su vida anterior el peligro significaba una mala nota en el instituto o el descontento del padre. Aquí el peligro era real, podía costar la vida. «Simón, ¿tiene miedo por mí?», preguntó una noche. «Tengo miedo», respondió honestamente. «Eres mi responsabilidad. Si te pasa algo, no podré mirar a tu padre a los ojos». «¿Pero no es solo por papá?». Simón guardó silencio. «No solo. Te has vuelto como una hija para mí. Y los padres siempre tienen miedo por los hijos». Yana sintió un nudo en la garganta. Antes había tenido una madre que murió y un padre al que casi no veía por su trabajo. Y ahora había aparecido otra persona que se preocupaba por ella no porque debía, sino porque quería. ¿Y si hubiera tenido una hija, también le habría enseñado todo esto? Obligatoriamente. El mundo es cruel y una chica necesita saber protegerse. No solo físicamente, sino moralmente. ¿Qué significa protegerse moralmente? No permitir que otras personas te hagan peor de lo que eres. No cometer bajezas por beneficio. No perderte a ti misma por aprobación ajena. Yana reflexionó sobre estas palabras. ¿Acaso no había hecho exactamente lo que Simón llamaba perderse a sí misma? ¿Acaso su comportamiento en la compañía de amigos no había sido un intento de obtener aprobación a cualquier precio? «Ya me perdí a mí misma», dijo tristemente. «Hace tiempo». «No te perdiste. Solo te escondiste muy profundo adentro. Y aquí despertaste». «¿Cómo lo sabe?». «Lo veo en los ojos. Antes estaban vacíos, como los de una muñeca bonita. Y ahora ha aparecido vida en ellos». Yana se acercó al pequeño espejo en la pared y miró su reflejo. Realmente, algo había cambiado. El rostro se había vuelto más vivo, la mirada más consciente. Ya no se parecía a un juguete bonito. ¿Y si vuelvo a la ciudad y me vuelvo la de antes? No te volverás. Lo que entendiste aquí quedará contigo para siempre. Lo principal es no olvidar. ¿Y cómo no olvidar? Ven aquí de vez en cuando. Vuelve a los orígenes. Recuerda que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que puedes dar a otros. En estos días Yana pensaba mucho sobre el futuro. Antes se imaginaba la vida como una cadena infinita de entretenimientos y compras. Ahora quería algo más, significativo, importante, real. ¿Y si empiezo a ayudar a la gente, como papá?, preguntó. Buena idea. Solo recuerda, hay que ayudar no por gloria, sino por la ayuda misma. ¿Y cómo entender a quién realmente se necesita ayudar? Muy simple.
A quien la pide no para sí, sino para otros. A quien está dispuesto a trabajar por el resultado y no solo recibir lo hecho. Yana asintió, memorizando cada palabra. ¿Y si me engañan? Te engañarán, respondió tranquilamente Simón. El mundo está lleno de gente que quiere obtener algo a costa ajena. Pero eso no es motivo para dejar de ayudar. Solo hay que aprender a distinguir la necesidad real de la falsa. ¿Y cómo distinguir? Por los ojos. Por los actos. Por cómo la persona habla de otras personas. Una buena persona incluso de enemigos habla sin malicia. Estas conversaciones se volvieron para Yana una verdadera escuela de vida. Simón no le daba conferencias sobre moral, pero con cada palabra y acto mostraba cómo debe comportarse una persona decente. El ataque ocurrió el cuarto día después del encuentro con los desertores. Yana lavaba platos en el río cuando oyó el traqueteo de las latas. Simón inmediatamente estuvo al lado con la escopeta en las manos. A la casa, susurró. Barricada a la puerta. Si me matan, corre al este. Yana corrió a la cabaña y bloqueó la puerta con la mesa. A través de una rendija en la contraventana veía cómo Simón se adentraba en el bosque desde el lado de donde venía el sonido. Los disparos sonaron 5 minutos después. Primero uno, luego una ráfaga automática, luego de nuevo disparos sueltos. Yana apretaba en las manos la segunda escopeta que Simón le había dejado para defensa. El silencio duró una eternidad. Luego se oyeron pasos, y alguien empujó la puerta. Yana, soy yo, se oyó la voz de Simón. Ella apartó la mesa y lo dejó entrar. Simón estaba pálido, en la camisa manchas oscuras de sangre. Está herido. Un rasguño se quitó de encima. Derribé a 2, los demás huyeron. Pero pueden volver. ¿Qué hacemos? Nos vamos. Hoy mismo. Empacaron rápidamente lo más necesario y abandonaron la cabaña. Simón conocía en el bosque un lugar secreto, un antiguo búnker de tiempos de guerra, camuflado entre las raíces de un pino enorme. Allí se podía esperar el peligro. El búnker era estrecho, húmedo, pero confiable. Gruesos troncos y techo de tierra protegían de la lluvia y miradas ajenas. Aquí estamos seguros, dijo Simón, encendiendo un pequeño fuego en un barril de hierro. Pero los productos se acabarán en 3 días. Habrá que cazar. Yana lo ayudó a tratar la herida, un rasguño poco profundo pero doloroso de bala en el antebrazo. Se sorprendió de lo tranquila que vendaba a una persona herida. Un mes atrás la vista de sangre la habría hecho desmayarse. ¿Simón, tiene miedo a la muerte?, preguntó cuando terminó con el vendaje. Tengo miedo, respondió honestamente. Pero no tanto como para que me detenga. El miedo a la muerte es natural, ayuda a sobrevivir. Está mal cuando el miedo paraliza o hace actuar deshonestamente. ¿Y qué es el honor? Simón pensó largo tiempo, mirando el fuego. El honor es cuando actúas correctamente, incluso si no es beneficioso. Cuando cumples tu palabra, incluso si puedes no cumplirla. O defiendes al débil, incluso si te arriesgas. ¿Entonces usted es un hombre de honor? Trato de serlo. No siempre resulta, pero trato. En el búnker pasaron una semana. Simón cada día salía de reconocimiento, verificaba si no habían vuelto los desertores. Yana aprendía a cocinar en fuego pequeño, cuidaba su herida, se entrenaba en tiro. Durante esta semana algo cambió en sus relaciones. Yana ya no se consideraba prisionera y a Simón carcelero. Se habían vuelto un equipo, aliados en la lucha por la supervivencia. En el espacio estrecho del búnker conversaban mucho. Simón contaba sobre su servicio en el País Vasco, sobre cómo la guerra cambia a las personas, lo difícil que es volver a la vida pacífica después de lo que habías visto y hecho. Lo más terrible en la guerra no es la muerte, decía, mirando el fuego. Lo más terrible es acostumbrarse a la muerte. Cuando dejas de sentir que matas personas vivas.
¿Y usted se acostumbró? Trataba de no acostumbrarme. Cada vez que mataba a un enemigo, me decía, esto es una persona, tiene familia, sueños. Pero quiere matarme a mí y a mis compañeros, por eso debe morir él. ¿Y eso ayudaba? Ayudaba a seguir siendo humano. Hay diferencia entre un soldado que mata por necesidad y un asesino que disfruta con la muerte. Yana trataba de imaginar a Simón de 20 años con un fusil automático en las manos, con uniforme militar, lejos de casa. Le era difícil conciliar la imagen del soldado con la del maestro paciente. ¿Y escribía a casa? Escribía. A mi madre, a mi esposa. Contaba sobre los compañeros, sobre la naturaleza, sobre todo excepto la guerra. ¿Para qué iban a saber por lo que pasaba? ¿Y ellas se daban cuenta? Mi madre sí. El corazón materno todo lo siente. Y mi esposa era joven, ingenua. Pensaba que yo jugaba a soldaditos. ¿Y qué pasó después? Después volví siendo otra persona. No podía dormir por las noches, me sobresaltaba con sonidos fuertes, no podía estar en multitudes. Y ella quería al Simón de antes, el chico alegre que la cortejaba antes del servicio militar. ¿Y se fue? No inmediatamente. Trató de aguantar, ayudar. Pero cuando me metieron preso, entendió que era para siempre. Que nunca volvería a ser el de antes. Yana escuchaba esta historia y entendía cuánto dolor se escondía detrás del tono tranquilo de Simón. Había perdido todo, familia, libertad, futuro. Y sin embargo no se había amargado, no se había roto. ¿Y cómo soportó la cárcel? Cada mañana me decía, hay que vivir un día más. No pensaba en años de reclusión, no hacía planes para el futuro. Simplemente vivía del amanecer al atardecer. ¿Y qué ayudaba a no volverse loco? Los libros. El trabajo. Y lo principal, la comprensión de que había actuado correctamente. Sí, excedí la legítima defensa. Sí, maté a un hombre. Pero salvé a una chica. Y no me arrepiento. Yana pensaba en estas palabras, acostada sobre ramas de abeto en el búnker húmedo. Simón había estado dispuesto a sacrificar la libertad por salvar a una persona desconocida. Y ella por entretenimiento había arriesgado la reputación de su padre y su propio futuro. El séptimo día en el búnker Simón volvió del reconocimiento con buenas noticias. Los desertores se fueron, dijo. Encontré su campamento a 10 kilómetros de aquí. Vacío, abandonado. Parece que decidieron buscar presa más fácil en otros lugares. ¿Entonces podemos volver a casa? Podemos. Pero seremos cautelosos. Pueden volver. El camino a la cabaña tomó 2 horas. Yana caminaba ligera, a pesar de la mochila pesada en los hombros. Meses de entrenamiento habían hecho su trabajo, se había vuelto resistente y fuerte. La cabaña los recibió con silencio y paz. Ningún rastro de intrusión, ningún signo de presencia ajena. Simón inspeccionó cuidadosamente todos los escondites, las armas y provisiones permanecían intactas. Casa, suspiró aliviada Yana, quitándose la mochila. Casa, acordó Simón y por primera vez en una semana se relajó de verdad. Calentaron la sauna y se bañaron por turnos. Luego se fueron a dormir después de la cena, cansados y felices. Cuando el peligro pasó, volvieron a la rutina habitual. Agosto llegaba a su fin. Los días se volvieron más cortos, las noches más frescas. En el bosque aparecieron las primeras hojas amarillas. Pronto otoño, dijo Simón, preparando leña. Y luego el invierno no está lejos. ¿Nos quedaremos aquí en invierno? Preguntó Yana. No. Tu padre dijo 4 meses. A principios de octubre vendrá por ti. Yana se sorprendió al darse cuenta de que el pensamiento de volver a la ciudad no la alegraba.
En 3 meses de vida en el bosque se había acostumbrado al modo de vida simple, al ritmo pausado de los días, al silencio interrumpido solo por el canto de pájaros y el ruido del viento en las copas. ¿Y usted qué hará? No sé, se encogió de hombros Simón. Quizás me quede aquí. Me gusta esta vida. Yana trató de imaginarse en el apartamento de la ciudad, entre viejos amigos. Y entendió que ella también había cambiado. Los antiguos entretenimientos le parecían ahora vacíos y sin sentido. Simón, ¿puedo venir a visitarlo a veces? Puedes, sonrió. Siempre recibo huéspedes con gusto. El último mes pasó en preparación intensiva para el invierno. Prepararon leña, secaron setas y vallas. Simón enseñó a Yana a coser y reparar ropa, tejer cestas de varillas de sauce, hacer jabón de ceniza. Todas estas habilidades te servirán en la vida, decía. Incluso en la ciudad es útil saber hacer algo con las manos. Yana ya no contaba los días hasta la liberación. Al contrario, quería que el tiempo pasara más lentamente. Cada día traía nuevos descubrimientos, nuevas habilidades, nuevos pensamientos sobre la vida. Había aprendido a valorar alegrías simples, té caliente después de un día largo, calor del horno en una tarde lluviosa, sabor de comida preparada con las propias manos. Entendió que la felicidad no depende de la cantidad de dinero y cosas, sino del estado interno de la persona. Simón, dijo una noche cuando se sentaron junto al horno, entendí por qué papá me envió con usted. ¿Y por qué? Quería que me convirtiera en una persona. Y no en una muñeca mimada jugando a la vida. ¿Y te convertiste? Yana reflexionó. Aún no del todo. Pero ya empecé. En septiembre prepararon suficiente leña para calentar la cabaña todo el invierno. Salaron setas, secaron bayas, prepararon hierbas medicinales. Yana dominó todas las habilidades básicas de supervivencia en el bosque y podría haber vivido aquí independientemente si hubiera sido necesario. Aprendiste bien, dijo Simón, evaluando sus éxitos. De princesa urbana te convertiste en verdadera hada del bosque. Usted es buen maestro, respondió Yana. Paciente y sabio. La sabiduría viene con la experiencia. Y la experiencia con errores y dolor. Tú tienes todo por delante. ¿Echará de menos cuando me vaya? Simón guardó silencio. Echaré de menos. En 3 meses me acostumbré a ti. Es bueno cuando en casa no estás solo. Yana entendió que se había vuelto para él no solo una pupila, sino casi una hija. Esa familia que había perdido hace muchos años. Y yo obligatoriamente volveré, prometió. No para siempre, pero vendré a menudo. Esperaré. A principios de octubre pasó lo que Yana no esperaba. Por la mañana, cuando desayunaban, del bosque salió una silueta conocida. Un hombre alto en un traje deportivo caro. «Papá», gritó Yana y corrió a la ventana. Alejandro Osuna se veía cansado y preocupado. 4 meses de separación evidentemente habían sido difíciles para él. Abrazó a su hija, sin soltarla por mucho tiempo. «Yana, hijita, cómo te extrañé», decía. Cada día pensaba en ti, me preocupaba. Yana también abrazaba a su padre, pero sus sentimientos eran complejos. La alegría del encuentro se mezclaba con tristeza por la separación y extraña sensación de que ante ella había una persona de otro mundo lejano. Simón, Alejandro extendió la mano al maestro de su hija. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo se portó? Aprendió bien, respondió brevemente Simón. Se volvió independiente. Alejandro recorría con la mirada la cabaña, sorprendiéndose de las condiciones primitivas de vida. Lámpara de queroseno, horno ruso, ausencia de todas las comodidades de la civilización, esto era para el exótico. Yana, empaca, dijo. Vamos a casa. Espera, papá, Yana no se apresuraba a recoger cosas. Cuéntame, ¿cómo van las cosas? ¿Qué pasó con ese caso?
Todo arreglado, suspiró aliviado Alejandro. Cerraron el caso. Logré llegar a un acuerdo con la parte perjudicada sobre compensación de daños, los testigos se negaron a declarar. No te amenaza nada. Yana asintió, pero no sintió alegría. Un mes atrás esta noticia la habría alegrado. Ahora parecía algo lejano y sin importancia. ¿Y mis amigos cómo están? Se dispersaron cada uno por su lado. Cirilo se fue a estudiar a Estados Unidos, Natasa a Europa. El grupo se disolvió. Yana entendió que el mundo anterior al que se disponía a volver ya no existía. Los amigos habían desaparecido, los entretenimientos habían perdido atractivo, y ella misma se había vuelto una persona completamente diferente. «Papá, ¿puedo quedarme aquí un poco más?», preguntó inesperadamente. Alejandro miró sorprendido a su hija. ¿Para qué? Aquí hay condiciones insoportables. Ninguna comodidad, ningún entretenimiento. Aquí me siento bien, dijo en voz baja Yana. No quiero irme. ¿Tonterías? Se enojó Alejandro. Tienes síndrome de Estocolmo. Te acostumbraste al cautiverio y tienes miedo de volver a la vida normal. Esto no es cautiverio, papá. Esta es vida real. Y lo que tú llamas normal es ilusión, juego de muñecas. Yana, ¿qué te pasó?, preguntó desconcertado. Entendí quién soy realmente, respondió. Entendí qué quiero de la vida y qué puedo dar al mundo. ¿Y qué quieres? Ser útil. Ayudar a la gente. Hacer algo importante y no gastar tiempo en entretenimientos vacíos. Alejandro miró a Simón como si él pudiera explicar estas extrañas palabras de su hija. No me mire a mí, dijo Simón. Yo no le inculqué nada. Simplemente le mostré cómo vive la gente común. ¿Pero ella no es común?, se indignó Alejandro. Tiene todo para una vida feliz. Tiene dinero, corrigió Simón. Y la felicidad es otra cosa. ¿Y qué es la felicidad, según usted? Comprensión de para qué vives. Posibilidad de ser tú mismo. Gente que te ama no por dinero. Alejandro quiso objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Recordó los últimos años de relaciones con su hija, caprichos constantes, exigencias de dinero, escándalos. ¿Acaso eso era felicidad? Yana, bueno, dijo, tratando de encontrar un compromiso. Cambiaste, se ve. Pero la vida en el bosque no es salida. Eres joven, hermosa, debes tener futuro. Tendré futuro, dijo firmemente Yana. Solo que no como tú planeabas. ¿Y cómo? Estudiaré, trabajaré, ayudaré a la gente. Simón me enseñó lo principal, distinguir lo importante de lo vacío. Alejandro se sentó en un taburete y se cubrió la cara con las manos. Había gastado 18 años en dar a su hija todo lo mejor según su opinión. Y resultó que lo mejor para ella era lo que él consideraba primitivo e innecesario. Simón, ¿qué hizo con ella?, dijo cansado. Le di la oportunidad de ser ella misma, respondió Simón. La que debía haber sido desde el principio. Pero era feliz. Estaba ocupada. Son cosas diferentes. Una persona feliz no busca constantemente nuevos entretenimientos. Le está bien a solas consigo misma. Alejandro entendía que Simón tenía razón, pero reconocerlo era doloroso. Resultaba que todos sus esfuerzos, todo el dinero gastado en su hija, había sido un error. Yana, dime honestamente, pidió, ¿consideras que soy mal padre? Su hija se acercó a él y lo abrazó. No, papá. Eres un padre amoroso. Solo pensabas que amor es cuando no niegas nada. Y resultó que a veces amor es decir no. ¿Y qué hacer ahora? Darme la oportunidad de convertirme en la persona que quiero ser. No una princesa en jaula dorada, sino una chica común que construye su propia vida.
Alejandro guardó silencio largo tiempo, reflexionando sobre las palabras de su hija. Bien, dijo finalmente. Pero a casa vas de todos modos. Aquí pronto otoño, y luego invierno. Las condiciones serán aún peores. Iré, acordó Yana. Pero con una condición. ¿Cuál? Viviré de manera nueva. Encontraré trabajo, estudiaré, ayudaré a la gente. Y ninguna concesión por ser tu hija. De acuerdo, dijo Alejandro, aunque le daba miedo imaginar a su hija en vida común sin su protección y tutela. Simón escuchaba esta conversación y entendía que su misión estaba cumplida. La chica mimada se había convertido en una joven pensante. Y su padre empezaba a entender la diferencia entre amor y complacencia. Simón se dirigió a él. Alejandro, no sé cómo agradecerle. No necesito agradecimientos, respondió Simón. Estamos en paz. Usted me salvó la libertad, yo ayudé a reeducar a su hija. No estamos en paz, objetó Alejandro. Lo que usted hizo es mucho más importante que ganar un proceso judicial. ¿Por qué? Porque me devolvió a mi verdadera hija. Y yo simplemente cumplía mi trabajo de abogado. Simón se encogió de hombros. Para él no había diferencia entre asuntos grandes y pequeños. Está lo que hay que hacer, y lo haces. Sin calcular agradecimiento o recompensa. Yana, empaca, dijo Alejandro. El camino es largo y oscurece temprano. Yana lentamente metía en la bolsa sus pocas pertenencias. Cada una estaba ligada a recuerdos, el cuchillo con el que aprendió a cortar pescado, el suéter cálido que la salvaba del frío en el bosque, la libreta con dibujos de plantas y animales. ¿Puedo llevar esto?, preguntó, mostrando la caña de pescar casera. Por supuesto, sonrió Simón. Es tuya. Tú misma la hiciste. ¿Y los libros? ¿Y los libros? Hay buenos poemas, reléelos a veces. Yana tomó en las manos el tomo de Lorca que Simón le leía por las noches. Versos simples, buenos sobre la tierra natal, sobre amor a la vida, sobre belleza de cosas comunes. ¿Simón, echará de menos?, preguntó, cerrando la bolsa. Echaré de menos, respondió honestamente. Me acostumbré a ti. Es bueno cuando no estás solo. Y yo vendré a visitarlo. Obligatoriamente. Esperaré. Siempre recibo huéspedes con gusto. Salieron de la cabaña los tres. Alejandro llevaba la bolsa de su hija, sorprendiéndose de su ligereza. Antes Yana no podía salir de casa sin una maleta enorme de cosas. Ahora todas sus pertenencias cabían en una bolsa deportiva. Simón, dijo Alejandro cuando llegaron al coche, quiero hacerle un regalo. Ya dije, no necesito regalos. Necesario. Esto no es pago por servicio, sino signo de respeto de un hombre a otro. Simón quiso objetar, pero entendió que para Alejandro era importante agradecerle. A veces hay que permitir a la gente mostrar gratitud, eso también es parte de las relaciones humanas. Bien, acordó. Pero nada caro. No necesito cosas valiosas. Ya verá, sonrió misteriosamente Alejandro. El camino de vuelta pasó lentamente. Yana se sentaba callada, miraba por la ventana el bosque que pasaba y sentía como algo importante quedaba atrás. No solo un lugar donde había pasado 4 meses, sino parte de sí misma, esa parte que había aprendido a ser real. Papá, dijo cuando salieron a la autopista, quiero pedirte una cosa. ¿Cuál? No le cuentes a nadie dónde estuve. Que piensen que estudié en Europa o en algún otro lugar. ¿Pero por qué? ¿Te da vergüenza? No, no me da vergüenza. Al contrario, estoy orgullosa de haber pasado por esto. Solo que algunas cosas son demasiado personales para compartirlas con extraños. Alejandro asintió, entendiendo a su hija. Lo que le había pasado en el bosque era demasiado importante e íntimo para convertirlo en charla mundana. ¿Y qué dirás a los amigos?
Ya no tengo esos amigos, respondió tranquilamente Yana. Y no los tendré. Vivimos en mundos diferentes. Pero estarás sola. No, papá. Solo se está en una multitud de gente que no te entiende. Y los verdaderos amigos aún aparecerán. Alejandro entendía que su hija tenía razón, pero le daba tristeza pensar que su vida anterior había terminado para siempre. Aunque, siendo honesto, esa vida tampoco había sido realmente feliz. En el camino a casa se detuvieron en una pequeña ciudad a comer algo. En el café Yana se sentía incómoda, demasiada gente, demasiado ruido, luz demasiado brillante. En 4 meses se había desacostumbrado del bullicio urbano. Incómodo, admitió a su padre. Demasiado de todo a la vez. Te acostumbrarás, la tranquilizó Alejandro. Es temporal. Pero Yana no estaba segura de querer acostumbrarse. La simplicidad de la vida del bosque le parecía ahora más natural que el bullicio urbano. Llegaron a casa tarde por la noche. La mansión los recibió con iluminación brillante y lujo habitual. Yana estaba parada en el recibidor y se sentía como en un museo, todo hermoso, caro, pero completamente ajeno. Yana, querida. La criada Marina salió corriendo al encuentro con lágrimas de alegría. ¿Cómo te extrañamos? ¡Ay, cómo cambiaste! Realmente, los cambios eran llamativos. Bronceada, más delgada, con uñas cortas y manos callosas, Yana poco se parecía a esa chica mimada que se había ido 4 meses atrás. Preparé tu cena favorita, se agitaba Marina. Gambas, aguacate, salmón. Gracias, sonrió Yana. Pero ya no como mariscos. ¿Cómo que no comes? Se sorprendió la criada. ¿Y qué vas a comer? Comida simple. Gachas, verduras, carne. Lo que se puede preparar con las propias manos. Marina se desconcertó. En 18 años conocía todos los caprichos y preferencias de la chica. Y ahora ante ella estaba una persona completamente diferente. En su habitación Yana experimentó un verdadero shock cultural. Espacio enorme lleno de cosas que ahora parecían innecesarias. Armarios con ropa que nunca usaba, estantes con cosméticos que no utilizaba, juguetes y souvenirs acumulados durante años de consumo irreflexivo. Todo esto no es mío, se dijo, recorriendo la habitación con la mirada. Al día siguiente Yana organizó una limpieza global. La mitad de la ropa la dio a organización benéfica, los cosméticos los tiró, los juguetes los entregó a un orfanato. Dejó solo lo más necesario y lo querido para el corazón. Yana, ¿qué haces? Se horrorizó Marina viendo bolsas con cosas. Son vestidos caros. Caros, pero ajenos, respondió Yana. Los compraron para otra persona. ¿Para qué otra? Son tus cosas. Para esa chica que era antes. Y ella murió. Marina se persignó y murmuró algo sobre mal de ojo, pero Yana no le prestó atención. Sabía que hacía lo correcto. Su padre observaba esta transformación con inquietud y sorpresa. Su hija no solo había cambiado de comportamiento, se había vuelto otra persona. Más tranquila, juiciosa, decidida. Yana, dijo durante la cena, quizás deberías ir al psicólogo. Cambios tan bruscos. Papá, nunca estuve tan mentalmente sana como ahora, respondió. Por primera vez en la vida sé quién soy y qué quiero. ¿Y qué quieres? Estudiar. Trabajar. Ser útil a la gente. Encontrar mi lugar en el mundo. Pero puedes hacer eso quedando la chica de antes. Beneficencia, mecenazgo. No, papá. La beneficencia de los ricos es cuando das lo que sobra para sentirte buena persona. Y yo quiero ganarme el derecho a ayudar a otros. Alejandro no entendía la diferencia, pero sentía que discutir era inútil. Su hija había tomado una decisión y no pensaba retractarse. Al día siguiente Yana fue a la universidad a presentar documentos para la Facultad de Diseño Gráfico.
Esta decisión había madurado en ella aún en el bosque, cuando durante horas dibujaba en la libreta plantas, animales, paisajes. Tarde, dijo la empleada de la comisión de admisión. Los documentos había que presentarlos en junio. ¿Y para el año que viene? Venga. Aquí está el programa de preparación. Desanimada, Yana salió de la universidad. Todo un año por delante, ¿qué hacer? Pero luego recordó las palabras de Simón: cualquier obstáculo es una oportunidad de volverse más fuerte. Camino a casa entró en una librería y compró montones de libros de texto sobre diseño, historia del arte, composición. Si no podía estudiar en la universidad, se prepararía independientemente. Papá, dijo, llegando a casa con bolsas pesadas de libros, quiero trabajar. ¿Para qué? Tienes todo lo necesario. Tengo dinero que no gané. Quiero entender qué es el trabajo honesto. ¿Y dónde piensas trabajar? ¿Se puede en tu empresa? No en un puesto alto, por supuesto. De ayudante, de lo que sea. Alejandro se sorprendió. Antes su hija desdeñaba su trabajo, consideraba la jurisprudencia aburrida. Y ahora pedía que la llevara a la empresa. Bien, acordó. Probemos. Pero advierto, ninguna concesión por parentesco. No necesito concesiones. Quiero ganar honestamente mi sueldo. Al día siguiente Yana empezó a trabajar. Sus obligaciones eran simples: repartir documentos, contestar llamadas telefónicas, ayudar a las secretarias. El sueldo pequeño, pero para ella era importante no el tamaño del pago, sino el hecho mismo de ganar dinero con su trabajo. Los colegas al principio la trataron con recelo. Todos sabían que era la hija del jefe y esperaban caprichos, altivez, intentos de usar contactos. Pero Yana trabajaba al igual que todos, no se quejaba del trabajo pesado y no exigía trato especial. Chica extraña, decían los empleados. Rica, hermosa, y se comporta como una trabajadora común. Yana oía estas conversaciones y sonreía. La gente no podía entender que para ella el respeto de los colegas era más importante que privilegios por derecho de nacimiento. Especialmente le interesaban casos relacionados con defensa de gente simple del arbitrario de autoridades y corporaciones. Estudiaba atentamente documentos, se comunicaba con clientes, ayudaba a preparar materiales para el tribunal. Papá, dijo una noche, ¿por qué tomamos esos casos? Son deficitarios. Porque a veces hay que pensar no solo en ganancia, respondió Alejandro. Hay cosas más importantes que el dinero. Pero antes decías que tiempo es dinero, y dinero es libertad. Decía. Y estaba equivocado. La verdadera libertad es la posibilidad de actuar según conciencia, y no según cálculo. Yana entendía que su padre también cambiaba bajo la influencia de su transformación. Empezaba a repensar sus prioridades, alejarse del culto al éxito monetario. Un mes después de trabajar en la empresa, Yana le dijo a su padre: Papá, quiero ocuparme de casos sociales, dijo. Ayudar a gente que no puede pagar un abogado caro. Pero ese trabajo casi no se paga. No trabajo por dinero. Por la idea. Por la posibilidad de cambiar la vida de alguien para mejor. Alejandro miraba a su hija y veía en sus ojos el mismo ardor que había estado en sus propios ojos 30 años atrás, cuando solo empezaba su carrera de abogado. Entonces él también quería defender la justicia, y no ganar dinero. Bien, dijo. Crearemos una dirección separada. Ayudarás en la resolución de tales casos. ¿Cuáles? Ayuda jurídica gratuita para los que no pueden pagarla. Todas las empresas grandes tienen tal dirección. Yana se alegró como una niña. Finalmente había aparecido la posibilidad de aplicar conocimientos obtenidos para ayuda a gente real. Y ayudaba a especialistas de la empresa en esta esfera, buscaba documentos en archivo. El caso resultó complejo.
Formalmente el nuevo propietario tenía derecho a desalojar a los inquilinos, pero Yana trabajaba de corazón, cumplía todos los encargos de especialistas. Cuando el tribunal falló a favor de la familia, Yana sintió tal felicidad que no había experimentado de todos sus anteriores entretenimientos juntos. Las lágrimas de alegría en los ojos de la madre de familia valían más que cualquier regalo caro. Por la noche su padre la encontró en el despacho, donde clasificaba documentos de un nuevo caso. Yana, dijo, quiero decirte algo. Escucho. Estoy orgulloso de ti. De verdad orgulloso por primera vez en muchos años. ¿Por qué por primera vez? Porque antes eras hermosa, pero vacía. Como un jarrón caro sin flores. Y ahora te has vuelto una persona. Real, viva, capaz de grandes cosas. Yana abrazó a su padre. Gracias, papá. Por haberme dejado ir con Simón. Por haberme permitido cambiar. Simón tenía razón, reconoció Alejandro. Vio en ti lo que yo no pude ver en años de malcriar. ¿Y qué vio? Alma. Alma buena, honesta, que simplemente no sabía cómo manifestarse. Esa noche Yana no pudo dormirse durante mucho tiempo. Pensaba en el camino recorrido, de princesa mimada a chica trabajadora que ayuda a la gente. El camino había sido difícil, pero no se arrepentía de nada. En invierno pasó algo inesperado. A la oficina de la empresa vino Simón Yarillo. Yana no lo había visto en 3 meses y se alegró del encuentro como con una persona querida. Simón, exclamó, corriendo hacia él con abrazos. ¿Cómo apareció aquí? Vine por asuntos a la ciudad, respondió, dándole palmaditas incómodas en la espalda. Decidí visitaros. Alejandro también se alegró de ver a Simón. Durante los meses pasados había pensado mucho en ese experimento al que se había decidido, y ahora entendía que había actuado correctamente. Simón, dijo, quiero agradecerle por lo que hizo con mi hija. No hice nada especial, se quitó de encima Simón. Simplemente le mostré la vida real. Me devolvió a mi hija. La real, viva, y no una muñeca mimada. Estoy en deuda con usted. Simón guardó silencio, reflexionando sobre las palabras. Si hablamos de eso, entonces yo quiero pedirle un favor. Diga. Tengo un conocido, un hombre mayor. Quieren meter a su nieto en la cárcel por un caso fabricado. El chico es bueno, pero se metió con mala compañía. ¿Ayudará? Por supuesto. Exclamó Alejandro. Cuénteme los detalles. Mientras los hombres discutían detalles jurídicos, Yana le contaba a Simón sobre su nueva vida. Sobre el trabajo en la empresa, el estudio de diseño, los planes de ingresar en la universidad. Has crecido, constató él. Te has vuelto adulta. Usted me enseñó lo principal, distinguir lo importante de lo vacío. Ahora sé a qué quiero dedicarme en la vida. ¿Y a qué? Ayudar a la gente. Como papá, solo a mi manera. Él las defiende en el tribunal y yo ayudaré a contarle al mundo sobre sus problemas a través del diseño y el arte. Simón asintió con aprobación. Buena meta. Solo recuerda, hay que ayudar de corazón y no por gloria o dinero. Recuerdo. Usted me enseñó. Por la noche cenaron los 3 en un restaurante. Alejandro pidió los platos más caros, pero Simón comía poco y sin especial placer. Me acostumbré a comida simple, explicó. En los restaurantes todo es demasiado complicado y rebuscado. Simón, dijo Alejandro, quiero hacerle un regalo. En señal de agradecimiento. No necesito regalos. Necesario. Tengo algo para usted. Al día siguiente Alejandro llevó a Simón al concesionario. Allí estaba un Land Rover Defender nuevo, un automóvil confiable, que pasa por todas partes, ideal para caminos forestales. Esto es para usted, dijo Alejandro, entregándole las llaves. Simón miró largo tiempo el coche, luego a Alejandro.
regalo demasiado caro. Barato, si se tiene en cuenta lo que usted me dio a cambio. Simón tomó las llaves y estrechó firmemente la mano de Alejandro. Gracias. El coche es muy necesario. El viejo se descompuso completamente. Y además, añadió Alejandro, si alguna vez tiene problemas con la ley, llame. Defenderé gratis. Trato hecho. Al despedirse, Simón abrazó a Yana. Cuídate, hija. Y no olvides lo que aprendiste en el bosque. No olvidaré. Y usted venga a visitarnos más a menudo. Trataré. Simón se fue en el coche nuevo, y Yana estuvo largo tiempo parada en la ventana, siguiéndolo con la mirada. Este hombre había cambiado su vida, le había enseñado a ser real, y ella le estaba infinitamente agradecida. 3 años después, Yana terminó exitosamente la universidad con diploma de honor en la especialidad diseño gráfico. Su trabajo de diploma, una serie de carteles sociales sobre protección de derechos de niños, recibió la máxima calificación y fue distinguido con un premio especial. Siguió trabajando en la empresa de su padre, pero ahora ya dirigía el departamento de proyectos sociales. Creaba materiales visuales para procesos judiciales, ayudaba a contar historias de gente común en el lenguaje del diseño. Los viejos amigos de la juventud dorada trataron de restablecer relaciones, pero Yana entendió que vivían en mundos diferentes. Esos entretenimientos que antes le parecían importantes, ahora se veían como pérdida vacía de tiempo. En cambio aparecieron nuevos amigos, compañeros de universidad, colegas de trabajo, clientes de la empresa. Gente de diferentes edades y estratos sociales, unidos por el deseo de hacer el mundo mejor. Cada verano Yana obligatoriamente